Hola, buenos días. Les voy a presentar la clase que vamos a tener mañana. Las personas, como les digo en el email, que vinieron la semana pasada pueden no ver el presente vídeo, ya que lo vimos en clase, y pueden dedicarse a escribir la obra de teatro que haremos posteriormente, ¿vale? Que vamos a escribir posteriormente y que ya comenzamos la semana pasada creando los diferentes Google Doc a los cuales tienen acceso a partir de la Blackboard. Para las personas que no vinieron, la gran mayoría, la semana pasada, pues les he asignado grupos en la Blackboard de manera un poco aleatoria. Por tanto, simplemente tenemos que conectarnos media hora, o bueno, el tiempo que dure el vídeo les indicaré en el email más tarde del comienzo de la clase, para escribir todos en grupo durante más o menos 40 minutos una obra de teatro del oprimido, que les voy a explicar en el presente vídeo de qué se trata, ¿vale? Les pido disculpas porque bueno, pues el sonido va a estar un poco contaminado debido al ventilador de mi ordenador. No tengo micrófono, estamos en una situación excepcional, en un estado de alarma, como se dice en español, o état d'urgence, como se dice en francés. Así que bueno, se escucha bien, así que no tienen excusa, ¿vale? Una vez que se enfríe el ordenador, eh, el ventilador dejará de sonar. Entonces, las personas que vinieron la semana pasada, pues van directamente al Google Doc, se ponen a escribir la obra de teatro. Yo estaré conectado, por tanto estaré viendo quién se conecta en el Google Doc y qué escribe qué. Y en una segunda parte, pues pasaremos a una sala virtual, ya les indicaré cuál, si es Zoom, si es Meet o si es otra, ¿de acuerdo? Y tendrán que pasar al oral, tendrán que comentar sus obras de teatro. Para la cuestión temporal, pues mañana estaremos todos y todas conectadas a la hora del curso e iremos viendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? La idea es que cuando salgamos de clase hayamos hecho gran parte del trabajo. A lo mejor nos queda algo para casa, pero bueno, estaremos en casa. A lo mejor nos queda algo para después, pero en principio la idea es que todo tenga lugar en 1 hora y media. Así que nada, lo que vamos a trabajar hoy sería una asociación cultural que se llama El Balcón, dispositivo parasitario oaxaqueño, que hacen arte e intervención social en Oaxaca, ¿de acuerdo? Aquí les dejo el vínculo por si quieren consultar su página web. Son una gente de un grupo de personas que se dedican a utilizar el arte como forma de intervención social en una zona deprimida de México, de los Estados Unidos mexicanos. Esto es de uno de los países más desiguales del planeta. Entonces, la idea es que hagamos obras de teatro del oprimido. Por tanto, voy a mostrarles diferentes datos en relación con México y con Oaxaca, que posteriormente nos servirán como elementos para escribir esa obra de teatro, ¿vale? Obra de teatro que tendrá que estar destinada para un público infantil que viva o sobreviva en el mercado de abastos de Oaxaca. Entonces, la idea es ver la desigualdad, la impunidad en México y en Oaxaca, las causas de fallecimiento de las personas, algún símbolo o mito significante propio a la cultura oaxaqueña, para que después ustedes las puedan introducir en la obra de teatro. Entonces, rápidamente vemos, ¿no?, que México es un país bastante desigual. Según la FAO, pues el 46% de la población mexicana se encuentra en una situación de pobreza, y el 9,5 se encontraría en una situación de extrema pobreza. Sin embargo, no podemos decir que México es un país pobre, porque bueno, es la 15ª economía mundial. En este sentido, los estados mexicanos
pues tienen bastantes carencias, ¿vale? Vemos que bueno, que ha habido en algunos casos una reducción de la pobreza, ¿vale? Ha habido una reducción en los últimos 10 años de la pobreza según el Estado mexicano, ¿de acuerdo? Vemos que siguen existiendo bastantes carencias sociales que van desde el rezago educativo, esto es, del retraso educativo, del abandono escolar, que hay bastantes problemas para acceder a los servicios de salud. Se estima que el 20,2 millones de personas en México, de los 120 millones de habitantes que componen el país, pues no tienen acceso a los servicios de salud. Por tanto, nos resulta bastante problemático en la situación actual, ¿no? Si lo pensamos fríamente, ¿vale? Después, bueno, también en la misma línea, lo que es el acceso a la seguridad social, pues hay un 71,7 millones de personas que no tienen un acceso asegurado, ¿de acuerdo? Vemos, bueno, que las cifras son bastante dramáticas. Al mismo tiempo, y esto ya son datos del Banco Mundial, pues México ocupa uno de los lugares de los países más desiguales según el índice Gini. Esto es, pues tenemos a Sudáfrica, Haití, ¿no? Tenemos a diferentes países, ¿vale?, que son más desiguales que México en Centroamérica y en Sudamérica, ¿de acuerdo? Centroamérica, ¿no? En Sudamérica. Sin embargo, México tiene unas cifras lamentables, ¿vale? Unas cifras bastante preocupantes. En lo que corresponde a la desigualdad por estados, pues vemos que México es un país bastante desigual. Nosotros vamos a ocupar de Oaxaca, que es este estado que está aquí, ¿vale?, que ocuparía uno de los puestos casi del podium de la desigualdad en el contexto propiamente mexicano. Estos teniendo en cuenta que no podemos decir, como decía antes, que México es un país desigual, porque en México nos encontramos que hay bastantes personas que se encuentran en la lista Forbes. Si no me equivoco, son una veintena de personas que aparecen en la lista Forbes. Esto es, México tiene unos 120 y pico, no sé, 122 millones de habitantes, unos 60 millones de pobres y las personas más ricas del mundo, como puede ser, por ejemplo, el empresario millonario ingeniero de origen libanés Carlos Slim. Al mismo tiempo, como ya saben, uno de los problemas principales de México es la criminalidad, ¿no? No solo la criminalidad, sino bueno, también el hecho de la impunidad. Esto es, si nos fijamos, la impunidad en México es bastante alta, a excepción del estado de Campeche. Oaxaca pues tiene un lugar en el que la impunidad es bastante alta, ¿de acuerdo?, según los datos del orden mundial, de la revista El Orden Mundial, ¿de acuerdo? Y ya en otros estados, como puede ser Michoacán, el famoso por el Chapo Guzmán, pues bueno, pues tiene una desigualdad que ellos nombran como atípica, ¿vale? Entonces estamos en un contexto en el que hay mucha criminalidad y bastante impunidad. En lo que compete a los crímenes de la delincuencia organizada, ¿vale?, pues nos encontramos que en 2018 era uno de los estados que más estaba dominado o infectado por el crimen organizado. Al mismo tiempo, México es uno de los países con mayor población carcelaria, esto es, se ocupa el número 10. Vemos que no hay una relación directa entre lo que es personas en la cárcel y lo que puede ser la incidencia del crimen, según The Prison Studies, tomado del orden mundial, ¿vale? Y que en términos de la tasa, en términos estadísticos, pues ocuparía el puesto número 29. El periódico El Orden Mundial es español, ¿vale?, por eso siempre citan a España, y remarcan ellos en su estudio que España, a pesar de ser uno de los países con
menor número de crímenes violentos y que es estadísticamente uno de los países con mayor población carcelaria proporcionalmente de la Unión Europea. Entonces, volviendo a México, nos encontramos con que en México es un país en el que la criminalidad pues no sufre de lo que puede ser los castigos, ¿vale? Aquí, bueno, el 9 de diciembre, que curiosamente sería mi cumpleaños, pues incluso es el Día de Naciones Unidas en contra de la corrupción, y en México, lugar en el que me encontraba el día de mi cumpleaños, fue genial, hay carteles en las calles en las cuales se insta a la ciudadanía a decir no a la corrupción o a no integrarse en el crimen organizado. Uno de los problemas más candentes propios a México, pues bueno, son los desaparecidos y las desaparecidas. Si nos vamos a Oaxaca, pues encontramos que hay bastantes desaparecidos y desaparecidas, ya que bueno, Oaxaca tiene el mal récord, ¿vale?, de ocupar el tercer lugar de niños desaparecidos, ¿vale? Se calcula que desde 2004 hasta 2019 desaparecieron 45.000 niños y niñas, a los cuales se supone que serán utilizados para explotación sexual o venta y tráfico de órganos. Es una cosa realmente horrible, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, bueno, esta página es una página que es de la Fiscalía General de la, ¿cómo se dice?, de la Prefectura, ¿vale?, de la Prefectura de Oaxaca. Pues vemos, perdón, que hay una gran lista, ¿vale?, y bastantes páginas dedicadas a los desaparecidos. Esto es un problema gravísimo, ¿vale? Es un problema gravísimo las desapariciones en Oaxaca. Y dentro de las desapariciones pues nos encontramos con que se calcula, según diversos medios o los periódicos locales oaxaqueños, ¿vale?, pues que unas 200 mujeres desaparecen por el hecho de ser mujeres en Oaxaca cada año. Entonces vemos que esto sería uno de los problemas más candentes, ¿vale? No quiero enseñar las otras fotos porque me parecen excesivamente tristes, pero vemos que hay una movilización muy importante, una movilización de las familias en busca de sus familiares desaparecidos. Entonces vemos, bueno, que es un problema bastante candente, ¿vale? En lo que corresponde a Oaxaca, en contrapartida, pues vemos que, bueno, que Oaxaca pues es un estado turístico, ¿vale? Es un estado que es patrimonio de la humanidad. Se plantea que es uno de los estados, de los pueblos o de las ciudades más bonitas del mundo. Vemos, ¿no?, que tiene la arquitectura barroca, ¿vale?, propiamente colonial, con las casas árabo-portuguesas, que esto es lo que en América Latina se conoce como colonial, y que bueno, que en España es simplemente arquitectura árabo-portuguesa, ¿vale? Es bastante típica en Canarias. Las personas, pues las causas de fallecimiento de las personas en Oaxaca, y esto lo digo porque bueno, no sé todos estos datos porque me parecen interesantes que conozcamos las realidades sociopolíticas mexicanas, pero también para que podamos integrarlas en nuestra pequeña obra de teatro. Entonces vemos que las agresiones son la principal causa de muerte entre los hombres de 30 y 44 años. Esto es, todo el mundo conoce a alguien que ha sido asesinado por una agresión. Después estarían las enfermedades de hígado, ¿vale? Esto es vinculadas con formas de vida alcohólicas. Después, bueno, los accidentes de transporte, el VIH, y para las mujeres pues ya tendríamos la diabetes. Esto es que está vinculada claramente con la mala alimentación, ¿vale? Tendríamos también enfermedades del hígado, accidentes de transporte y bueno, y el cáncer maligno de cuello de útero. Esto es, les digo estas cosas, les doy estos elementos porque creo que pueden ser interesantes para la obra de teatro, ya que serían los significantes que va a manejar nuestro público. Otro de los significantes que maneja nuestro público es la conflictividad social en Oaxaca, ¿vale? Oaxaca es conocida por ser una ciudad en la que hay manifestaciones y movimientos sociales y políticos bastante fuertes, vamos a decirlo así, bueno, y que han causado muchísimos avances y problemas, ¿vale? Entonces es uno de los elementos a tener en cuenta para escribir nuestra obra de
de teatro, ¿vale? En lo que supone lo que implica las culturas prehispánicas en el mundo oaxaqueño, pues vale, pues Oaxaca es un estado bastante indígena, ¿vale? Eh, perdón. Incluso se llega a decir que bueno, que sí es un estado indígena. Y es que bueno, se hablan lenguas indígenas, ¿vale? Tienen culturas indígenas y sistemas normativos diferentes al resto, y tienen formas, algunos, de tenencias de tierra vinculadas con las formas de propiedad indígenas. Al mismo tiempo, bueno, vemos que es una tierra de pirámides, y una de las personalidades a tener en cuenta, ¿vale?, para pensar en Oaxaca, alguien que no podemos olvidar si pensamos en Oaxaca, sería Benito Juárez, ¿vale?, que era oaxaqueño y que fue el presidente que hizo las reformas y que convirtió a México en parte de lo que podemos llamar primer mundo, aunque no pensemos que sea exactamente primer mundo. Bueno, ese presidente que construyó las infraestructuras, tiene una visión afrancesada, ilustrada, tiene la característica de ser indígena, no sé, a término de curiosidad, ¿no? Dicen que medía 1,37, es una persona realmente bajita, pero bastante culta, ¿no? Oaxaca cayó en 1521 en manos de los españoles por luchas entre los zapotecas y los mixtecas. Esto es lo que sería la Jeanne d'Arc. Bueno, si Benito Juárez sería Charles de Gaulle, ¿vale? Lo que sería la Jeanne d'Arc de Oaxaca, pues sería Donayi, que sería una princesa que los mixtecas raptan a los zapotecas y que la acaban decapitando, ¿vale?, en la lucha, y eso implicaría la caída del imperio, bueno, la caída de Oaxaca en manos de los españoles de Francisco de Orozco, que terminó ayudando a los zapotecas para luchar contra los mixtecas y que terminó dominando la región. La obra de teatro, bueno, y la asociación a la que vamos a imitar, pues realiza sus actividades en el Mercado Central de Abastos de Oaxaca, que es una zona periférica de Oaxaca, ¿no? Vemos aquí, tenemos el tablero de ajedrez propio de las ciudades coloniales, ¿vale?, del centro de Oaxaca, y aquí estaría el mercado, que es un mercado que es inmenso, ¿vale? Esto sería la foto de Google, ¿vale? Esto sería el casco histórico, más o menos como por aquí sería el casco histórico, y esto sería el mercado de abastos, ¿vale? Mercado de abastos, que es como el marché de Rungis. Entonces, en este mercado, lo que sucede y tiene la importancia para nosotros, porque es un mercado, es la zona de México donde más niñas desaparecen, donde más niñas han desaparecido, ¿de acuerdo? Son niñas y niños, ¿no?, que viven en el mercado, ¿vale? Pensamos que en México pues las tasas de paro son bajísimas porque el autoempleo es altísimo, esto es la informalidad. Entonces, en México y en América Latina en general, cuando uno es pobre, hasta siendo feto, pues tiene que trabajar, ¿vale? Entonces los niños, los trabajadores y las trabajadoras oaxaqueños, pues o se dedican al turismo, o son artistas, o se dedican a oficios liberales, o trabajan directamente en el mercado. Los que trabajan en el mercado directamente viven en el mercado. Entonces vemos, bueno, que es un mercado, su mercado de abastos, en el que hay frutas, hay flores, hay carnes, es un mercado, ¿vale? Es un mercado de abastos. Como pequeña curiosidad, saben ustedes que los mexicanos, pues la gastronomía mexicana es parte del patrimonio inmaterial de humanidad. Comen insectos, ¿vale? Estos serían gusanos de maguey, que son los gusanos de la planta de la cual se extrae el tequila y el mezcal. Otra curiosidad vinculada a la foto, ¿no?, es que hay un género en México, en los periódicos, que es el policíaco, que se dedica a sacar fotos sobre la violencia y sobre accidentes, etcétera. Es bastante amarillista, vamos a decirlo así. Y bueno, y comen también chapulines, que son grillos, son de grillon. Están buenos, no sé, saben como cacahuetes. Y bueno, es un lugar en el cual, según diferentes medios, pues
es la ley de los caciques, comment dire, en fait, la loi de capos, la loi de chef de gang, ¿vale? La que impera sobre las autoridades municipales. Entonces hay gente que vive, tiene sus propias reglas, al mismo tiempo es un lugar donde desaparecen muchas niñas. Entonces en este contexto, pues una gente que es genial, en el cual se encuentra Saúl y otros compañeros y compañeras que son geniales, pues han montado un dispositivo parasitario de acción social que ellos llaman el balcón del mercado de abastos de Oaxaca, ¿vale? Lo que van a hacer es desarrollar actividades destinadas sobre todo para que los niños y las niñas pues desarrollen su potencialidad y también que estén en un lugar seguro, ¿vale? Que estén en un lugar seguro, que no se conviertan en los próximos desaparecidos. Y es que, como les decía anteriormente, los niños y las niñas, viven, crecen y trabajan en el mismo mercado, ¿vale? Entonces lo que hace esta gente, pues es tienen talleres de salud, de pintura, de escritura, de tatuajes, de maquetas, de agricultura alternativa, de nutrición, ¿no? Vemos que son los problemas, bueno, nutrición, las mujeres en México, muchas mueren por diabetes, bueno, la escritura como vía de salida, la salud como elemento muy importante, ¿vale? En este contexto pues tienen una librería móvil en la cual, pues bueno, estos son los libros para los niños más pequeños, esto es para niños un poquito más grandes, esto ya es para adolescentes, esto ya es para adultos, etcétera, etcétera. Entonces están catalogados los libros en función de la edad vinculada con la altura. A mí, bueno, me sorprendió, bueno, no sé, me tuve un grato encuentro al encontrarme con este libro, ¿no? Con el libro de Oaxaca, Los Sueños, que es un libro de perdón, Roger Omar, ¿vale? Que es un señor que se dedica a cazar sueños. Entonces rápidamente, ¿no? Se le pide a los niños que cuenten y dibujen su sueño, ¿no? Dice: soñé que estaba con mi papá y salí rápidamente afuera y mi abuelito se había convertido en Hulk. Es un sueño, aquí está corregido, ¿vale? Porque los niños cometen algunas faltitas de ortografía. Esto me parece que, bueno, que puede servir para introducirlo en la obra de teatro que vamos a hacer, ¿vale? Después, bueno, otra niña tiene unas faltitas de ortografía, dice: hoy soñé que me volví una zombie y era mala, malísima. No, dice: no, hoy soñé que me volví una zombie y era mala, malísima. No sé, tienen más sueños, tampoco, bueno, les dejo el presi en la Blackboard, ¿vale? Por si les interesa. Tiene otro, ¿no? Eso, bueno, hoy soñé con Frankenstein. Soñé que Frankenstein era una maestra y nos enseñaba cosas raras y ridículas. Valeria, 7 años. Y el dibujo es de Belén, de 8 años. Este sería un cazador de sueños. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros y nosotras, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer una obra de teatro del oprimido. Les voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Les voy a poner un ejemplo simple sobre el feminismo que no es de las personas del balcón, sino que es de otra compañía, ¿vale? Les pongo esta obra, ¿vale? Porque me parece que es simple para que puedan ver de qué se trata, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver el vídeo y después redactaremos nuestra obra, ¿vale? Sería un teatro para transformar la sociedad, ¿no? Y se trataría de hacer obras de teatro, ¿vale? En las cuales hayamos identificado una forma de opresión y de oprimidos y tendríamos que mostrarles cuáles son los mecanismos de la opresión. No vamos a emanciparlos nosotros, es la gente la que tiene que emanciparse, ¿no? Son las mujeres las que tienen que emanciparse del patriarcado, son los trabajadores los que tienen que emanciparse del patrón, son los esclavos los que tienen que emanciparse del amo. La emancipación tiene que ser un proceso interno, ¿no? Entonces se trataría simplemente de mostrar esas formas y esos mecanismos de opresión y que cada persona pues elija su manera de gestionarlos, ¿vale? Así que vemos la obra y después pasamos a escribir nuestra obra propia, ¿vale? Nosotros venimos a presentarles una obra que se llama Los secretos bien guardados. Es una obra que aborda entonces la cuestión de la violencia contra las mujeres.
Nosotros vamos a presentar las escenas una primera vez. Lo que les vamos a pedir es que durante la primera presentación de las escenas ustedes identifiquen los momentos de violencia. Pero ¿qué vamos a hacer con esa identificación? Nosotros vamos a presentar las mismas escenas, exactamente de la misma manera. Pero durante esta segunda presentación, ustedes van a tener la posibilidad de decir alto, de detener lo que está sucediendo aquí, de detener la acción escénica, de decir alto, hasta aquí, no voy a permitir que eso suceda otra vez, de levantarse de sus cómodos asientos, de venir aquí con nosotros, de sustituir a uno de los personajes, proponer algo para que las cosas no terminen como terminaron la primera vez. Y lo que vamos a tratar de hacer es resolver este conflicto de opresión y solucionar el problema. El teatro es el lugar donde podemos ensayar el cambio. Pásame tu clave del Face. Para dártelo de alta. Lo hacemos después. No, lo hacemos ahorita que tienes. Bueno, yo lo hago, dámelo. Yo lo hago más rápido, ya, me das tu clave del Face y ya. Pero... ¿Pero? No me tienes confianza. no es eso, Tito. No me tienes confianza. No es eso. Entonces, Pues es que... ¿qué? A ver, te robo este portento de aparato. Soporto a tus amigos roñosos. No digo nada de tus hermanos cerebro de flaconete. Soporto que me digas Tito. ¿Y tú? Tú no puedes hacer algo tan simple. Simple. Ya, hombre, me dices tu clave del Face y ya. Si quieres luego la cambias. ¿Qué tiene? Pero vas a tener acceso a mis cosas. ¿Y? ¿Y? Ay, no manches, y tengo acceso a tus caries y a tus chichis de hormiga. ¡Ay, Víctor! ¿Sabes? Siento que tú no eres justa conmigo. Sí. Siento que tú no me correspondes. Siento que tú me ocultas algo. Qué mal. ¡Ay, Víctor! No, ya, como quieras. Como quieras, Mica. Yo solo creo que esto va a enfriar un poco la relación, ¿eh? Ya, perdóname. Mi clave es chiquitita, dime por qué. Ya ves que es sencillo, cariño. Ay, no manches, si tengo acceso a tus chichis, a tus caries. ¡Alto! ¡Aplauso! Isabel, ¿quieres agregar un personaje o sustituirla? Sustituirla. Sustituirla, ok. ¿Tienes nueva novia? Pásame tu clave del Face. Creo que preferiría no dártela. ¿Por qué no? Lo damos y de una vez te lo doy de alta para que ya puedas empezar a usarlo. Ya, es que, bueno, pues ahí están mis cosas y... pues... ¿Y qué tienen tus cosas? ¿Me ocultas algo? ¿No quieres que vea algo? No, no es eso, solo... pues creo que hay cosas que son tuyas y cosas que son mías, ¿no? Yo creo que no, corazón. En una relación debemos los dos de darnos todo. Ya, bueno, es que yo creo que podemos entregarnos y querernos, pero también justo entender que somos individuos y que cada quien tiene su lugar, sus espacios y que existe fuera de ti. Tú no existes fuera de mí, corazón. Todo el día estoy pensando en ti. ¿Puedes con ese acuerdo o no puedes con ese acuerdo? No, creo que no puedo. ¡No puede! Una vez vista la obra, bueno, el presi, pues bueno, ya tienen las obras que hace la gente del balcón de Oaxaca, vale, no vamos a ver porque dura 25 minutos, sin embargo la tienen en el presi, en la Black Boa, ¿de acuerdo? Esta es la historia de Tomás, performance para niños siniestros. Como verán es bastante trash, por decirlo de una manera, ¿no? Tomás es un niño que se arranca el pelo, se arranca los ojos, se arranca los brazos y las piernas, acaba ya en silla de ruedas y después una persona del público lo recompone. Esto se trata de mostrarle a los niños y a las niñas de Oaxaca
que por mucho que se haya sufrido, pues que uno puede recomponerse, y que esa recomposición pasa por la ayuda de los otros. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de niños que conocen a gente desaparecida, que conocen a gente que fallece por alcohol, que conocen a gente que vive en situaciones de desigualdad extrema, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, bueno, esto es donde ellos realizan la función de Tomás. ¿Es Tomás? A ver, esperen si esta no se mueve. Vale, esto aquí estaría Tomás, y aquí estarían los actores, y aquí estarían también los otros actores marionetistas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a redactar en grupos una obra de teatro para representarla en el mercado de abastos de Oaxaca. Ya les he presentado el público, ¿vale? Les he presentado al público, que es un público que vive en un contexto de desigualdad, que es un público que vive en un contexto de criminalidad que queda impune, que es un público que está acostumbrado a ver que sus amiguitos y amiguitas desaparezcan, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a buscar un interés emancipador, esto es, vamos a mostrar un mecanismo de opresión a imagen y semejanza de la obra de teatro que acabamos de ver. Entonces, mi idea, yo he creado un grupo, un Google Doc para cada estudiante, bueno, para cada grupo de estudiantes, lo he hecho un poco al azar, ¿de acuerdo? Entonces nos conectamos en nuestro grupo, en nuestro Google Doc, y nos ponemos a escribir desde que acabe este vídeo, ¿de acuerdo? Yo, repito, estaré conectado. Entonces vamos a escribir la obra de teatro. Primero vamos a reconocer un mecanismo de opresión, que puede ser el machismo, lo de déjame tu clave de Facebook o lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos a explicitarlo en nuestro texto y después vamos a escribir una pequeña obra de teatro, ¿vale? Obra de teatro en la cual deberemos intentar hacer, bueno, deberemos hacer que el público participe, ¿vale? El público tiene que tener una participación, ¿vale? Así que nada, ahora nos vemos en la sala virtual.